Somos todos Montiel y Gonzalo, vamos. Montiel Araujo. Bueno, bienvenidos nuevamente a su rincón deportivo, como siempre, trayéndoles información. Y ahora estamos, como podrán notar, acompañados. Tenemos muy buena compañía. Estamos felices de tener a nuestro primer invitado, esta vez Leonardo Guillén Moreno, periodista deportivo de Azuayo, cuencano, con más de 50 años de trayectoria dentro del periodismo deportivo, como les decía, y felices, y yo por lo menos feliz. No sé qué piensas tú, Juan Martín. Yo totalmente feliz y orgulloso del Rincón Deportivo de poder traer a un periodista con más de 50 años, como tú decías, periodísticamente hablando. Es súper especial para nosotros que Leonardo esté aquí. Bueno, Leonardo, no sé si se quiere presentar tal vez un poquito ante las cámaras del Rincón. No, más bien agradecerles a Pablo, a Juan Martín, a Rincón Deportivo. Para mí realmente que la juventud se acuerde de este amigo es un privilegio, así que estoy a sus enteras órdenes. Che, muchas gracias. Bueno, yo creo que para empezar podríamos tocar tal vez un tema súper chévere de lo que es de los mundiales, no sé, preguntarle sus experiencias. Tal vez preguntarle cómo empezó sus inicios. Sus inicios. Bueno. El periodismo, porque antes el periodismo generalmente en Cuenca y en el Ecuador, realmente había muy pocas personas. El campeonato ecuatoriano tal vez por ahí recién estaba empezando, entonces era medio complicado el periodismo deportivo en sus inicios. En esa época. Entonces preguntarle cómo fueron sus inicios aquí en el periodismo en Ecuador y en el Azuay, Bueno, sobre todo. mi primer micrófono fue un palo de escoba con una cajetilla dura de Marlboro. No. Y la locución figurada, inventando goles, haciendo comentarios, yo mismo hacía borde de campo, todo, absolutamente todo. Yo recuerdo, pues, hablamos de 6, 7 años de edad, muy niñito todavía. Pasan los años, veo a figuras rutilantes del periodismo deportivo en el país y me voy haciendo la idea de lo que a mí me gustaba y aprovecho un don, porque eso es un don, don. Simplemente el que hace profesión de lo que inicialmente es un don, termina teniendo un relativo éxito, porque no es más, el éxito es como todo en la vida tan relativo. Arranco a los 13 años de edad, recuerdo pues entregando noticias a Manolo Gallardo en Radio El Mercurio, después me junté con Leo Muñoz, mi tocayo, y el Cuenca inicia en el año 71 y yo arranco como periodista deportivo en el año 71, un poquito antes, el 70, pero para el campeonato ya estuve listo. Después la guerra era contra los gallos que me salían porque era el cambio de voz. Claro. Y yo quería tener un determinado timbre de voz. Finalmente no es la voz que uno quiere, es la voz que uno tiene. Exacto. Claro. Sí, también nos pasaba eso a nosotros. Al inicio, la voz siempre teníamos ese problema. Temblorosa. Medio temblorosa. No, es que el detalle no es la voz, es el contenido. Claro. Es el contenido. Yo les aseguro que sus voces, que a lo mejor no se parecen a nadie, a ninguna voz, pero son sus voces. Son sus voces y eso es importante, que lo cultiven, que vayan experimentando, definiéndose, pero lo importante es el contenido periodístico, la capacidad profesional y desde luego la voz que finalmente termina siendo o agradable o desagradable a la gente y por allí también pasa la aceptación que puedan tener. Claro, la persona hace la voz. Como exactamente. Y bueno, ¿cómo ve usted? Porque ahora comentábamos antes también este cambio que hay a la hora de hacer periodismo en su tiempo, me imagino, y en la actualidad. Porque ahora es mucho más fácil, le comentaba, ahora con el celular se pueden hacer maravillas. Exacto. Usted comparando su época, no sé, ¿qué cambios usted son los que mayormente nota? Totalmente diferente. A ver, tú ibas a transmitir un partido de fútbol. Recuerdo el estadio de Manta, el Hockey de Manta. El estadio Hockey de Manta tenía muy pocas cabinas,
Tuvimos como emisora de fuera que transmitir desde un palomar. Subimos al palomar en donde realmente no había ningún tipo de aseo, ningún tipo de instalaciones, y tuvimos que tender una línea telefónica de una cuadra del estadio, la línea telefónica con línea de 500, que era cómo se transmitía anteriormente, y pues conectar a nuestro TOA, que era un amplificador elemental, con un micrófono, eso sí, un micrófono Shure, les recomiendo. Y no es una marca que me patrocine, pero nunca me traicionaron los micrófonos Shure, nunca. Claro. De una fidelidad muy buena y ahora son excelentes. Bueno, y desde allí proyectar la señal. Ahora es diferente, ahora como tú dices, celular, amplificas, incluso hay unos mini amplificadores que nos traen del exterior, que son perfectos, que amplifican lo necesario, la señal, con eso la impedancia que pueda haber en la voz, no hay sobrealimentación, sale perfecto. Exacto. Tal vez... sobre todo, los cambios que han tenido de años anteriores a los que hay acá son realmente muy notorios. Por ejemplo, yo veía las cabinas hace varios años atrás, yo por ejemplo nací en el año 2003, digamos que para el año 2006 estaba viendo algo de micrófonos, les veía unos micrófonos súper antiguos sobre todo, a diferencia que son los de ahora, que realmente, como usted decía, son unos micrófonos, tal vez aquí, son claro, unos corbateros. Unos corbateros, pero de una gran recepción, de una gran amplificación, de una muy buena definición. Es cierto, los equipos de amplificación también, las cabinas de radio. Bueno, nosotros estamos ya con... los compañeros de La Voz del Tomebamba, con Gifford en particular, años en la misma cabina. Y las cabinas del estadio no han cambiado, pero porque el estadio es viejo. Nosotros quisiéramos Claro. cabinas como las que hay en los estadios que últimamente se han inaugurado. Hay estadios que son monitores, modelos, y en realidad pues las cabinas no son así. Por ejemplo, la cabina del Estadio Capuel es una cabina, uno de los últimos estadios que se construyeron acá, una cabina moderna, ya tiene otro tipo de acústica, bueno, y hay que irse defendiendo, ¿no? En función de la época. Exacto. Y eso hablando de dentro del país, porque claro. sobre todo afuera debe haber unas cabinas, unos micrófonos súper avanzados, mucho más avanzados que ahora, pese a que el periodismo deportivo dentro de Ecuador, para mi gusto, está bien establecido. Claro, exactamente. Ahora ya todo es más sencillo, inclusive en la época de nosotros no se pagaba derechos de televisión. No se pagaba. Íbamos a transmitir mundiales de fútbol, torneos Copa Libertadores, distinto tipo de eventos, y nunca pagamos un centavo de derechos de televisión. Ahora es un problema porque si tú vas a un mundial tienes que sacar la credencial, tienes que, bueno, credenciales siempre, ¿no? Pero los derechos de televisión ahora son estrictos y son costosos. Exactamente. Es el rubro más alto que hay que financiar cuando tú planificas una transmisión internacional. Y justo hace realmente media hora estábamos en un en vivo en TikTok y la gente nos comentaba que si podíamos mostrar el partido, que mostremos más el partido más que a nosotros. El Sevilla Independiente. El Sevilla Independiente. Sí. Y en este caso decíamos que no podíamos porque en este caso nos cortan la transmisión. Nos cortan la transmisión por esto de derechos de autor. Exactamente. Y justo la Liga Pro firmó un acuerdo para combatir este tipo de piratería porque decían que afecta directamente a los clubes también. Nosotros en Ambato, si me permiten una anécdota, ya no había cabinas, el estadio estuvo lleno, jugaba el Cuenca, y la verdad es que no teníamos en dónde ubicarnos, así que no recuerdo el apellido del árbitro que se había retirado, que tenía una casa, como aquí más o menos el edificio del Colegio de Ingenieros, en la ciudad de Cuenca, claro. Una casa que tenía una ubicación privilegiada, incluso el hombre, aprovechando su terraza, había hecho una prácticamente graderíos y cobraba la entrada, no había ningún problema. Entonces llegamos y hablamos con este amigo, árbitro al fin y al cabo, retirado, se dedicaba al magisterio, y le pedimos que nos deje sentarnos en el lavadero de ropa. No. Entonces ahí pusimos 2 bancos, asentamos 2 equipos y transmitimos desde la terraza el partido con una
con una visión, con una visibilidad, con una perspectiva perfecta. Claro, Nos salió una mejor que excelente mejor transmisión. que dentro de- No, dentro de las cabinas, con un problema de que como las cabinas tienen por delante al público, Exacto. estaba pegado en su espaldar al frontal de las cabinas, el momento en que se producía un gol del equipo local, nosotros no veíamos nada. No tenemos eso. Porque Claro, ya se ve venir el gol, se ve venir el Claro. gol, se ponen de pie y no sabían. Es algo parecido Claro, a lo que pasa aquí en Cuenca, Ujú. que también las cabinas son en la parte de atrás de tribuna sur, norte y del palco. Bueno, pero acá tienes un plano un poquito más Un bajo. plano, exacto. Allí estábamos con prácticamente la última fila de En el- público el nivel. que en el mismo nivel y nos tapaba totalmente. Además, nosotros no somos ningunos altos. ¿No? Sí. Claro. Claro, exacto. No, pues, que gajes del inicio, ¿no? De Claro. lo que te tiene que pasar también para transmitir. Yo creo que también el momento que marca, yo me imagino, a cualquier periodista deportivo es su primer partido, su primera cobertura, experiencia. su primera experiencia y los nervios. Tal vez usted se acuerda su primer partido que transmitió, que cubrió. O uno de los Bueno, primeros. es que yo ya venía siendo borde de campo. Entonces allí se fueron temperando los nervios. Claro. Ya hacía locución comercial. Ya se iban templando más los nervios. Más bien el momento en que sí me puse a sudar tinta y muy nervioso fue cuando debuté en la televisión en el año 94, en el canal en donde fuimos compañeros de la encantadora mamá, con todo respeto, de Juan Martín, de mi Claro. querida amiga María Augusta Romero. Bueno, pues con María Augusta tenemos tantas anécdotas tan simpáticas en el set, pero eso con el paso de los años. Pero yo recuerdo en el año 94 me sudaba todo, las manos, hasta los oídos. Bueno, y Claro. en fin de cuentas, uno con el paso del tiempo cobra familiaridad y todo va siendo mucho más sencillo. Claro, y en este caso, nosotros, y no se diga en un canal de televisión, nosotros el primer episodio que tuvimos del Rincón Deportivo, yo me sentía nervioso porque era la primera vez que realmente estábamos frente a una cámara. No estábamos ni en vivo. No estábamos ni en vivo, exacto. Realmente nos podíamos equivocar las veces que sean necesarias. Claro, una cosa es en vivo, otra es editar. Editado, Claro, exacto. claro. Y en este caso, yo sí me sentía nervioso en el primer episodio. Con el transcurso de los episodios y todo, ya te va soltando. Ahora que realmente es nuestro episodio número 14, ya nos vamos soltando un Ya poco, se hace un poco más como ya es parte de nuestra rutina, por Claro, decirlo exacto, así, claro. el grabar, el montar todo el setup. Ahora también estamos un poco nerviosos por el primer invitado. Obvio, completamente. No hay como mentir. No, pero yo he conversado Pero- con ustedes acá. Si el programa sale mal, lo hacemos de nuevo. Si algo no les gustó y no hay que decir, no digo, no hay problema. no, Aquí, No hay aquí, problema. usted Hay una- tranquilo que No, ya yo hemos tengo dicho- que hacerme a ustedes. Aquí ya Por hemos favor, dicho- para mí es el privilegio estar aquí compartiendo con la nueva Muchas generación gracias. del periodismo deportivo. No, como le decía usted, tranquilo, aquí hemos dicho de todo, la verdad. Algunas barbaridades. Bueno, Algunas cosas. Hablemos barbaridades. Exacto. Pero no, de eso se trata este rincón, de no salirnos de la rutina, como se dice. Exacto. Y bueno, ya metiéndonos un poco más al tema del fútbol, creo que es en lo que coincidimos los tres, que nos gusta el ámbito del deporte y sobre todo el fútbol. Lo que hablábamos antes, justo del partido de Independiente, también antes yo creo que yo valoro mucho a la gente, al ecuatoriano que veía fútbol antes, porque antes Ecuador era una selección que lo máximo que podía hacer, yo que sé, era empatar un partido. Ni se pensaba en ganarle a selecciones como Brasil, Argentina, etcétera. Y ahora, viendo justo el partido de Independiente, que está jugando contra un equipo como el Sevilla de España, ¿usted se imaginó tal vez en algún momento ver un equipo ecuatoriano estar en lo más alto, clasificar a los mundiales que hemos clasificado? ¿Cómo le veía usted? Exactamente. Hay que empezar por lo que tú acabas de decir, Pablo, en este momento. Empezar por las clasificaciones a los mundiales. Las distancias en el fútbol se fueron achicando. Acá, con la exportación de jugadores, por ejemplo, Aguinaga, Caviedes, que fueron claves para la primera clasificación, Hurtado, son jugadores que al salir al exterior van perdiendo el miedo escénico y van ganando personalidad.
Y esa personalidad hace que más bien en partidos clasificatorios para un mundial, en lugar de chuparse, de achicarse, se agranden y proyecten una imagen superior, la mejor imagen. Ecuador así llegó a los mundiales y la llegada de Ecuador al Mundial de Japón 2002, por ejemplo, pues marca ya una diferencia. Dusan Draskovic hizo una transformación a nivel de nuestro fútbol y posteriormente fuimos a Alemania, bueno, en fin, hemos ido a mundiales y se proyecta un club con una organización fantástica, el Independiente del Valle. Independiente del Valle que tiene como punto de partida la solidez económica de Michel Deller y su visión, su carácter visionario para hacer de Independiente del Valle lo que Independiente es en este momento. No es solamente plata, porque ha habido mucha gente de mucha plata que ha pasado por el fútbol. Él tiene las ideas, él tiene la proyección. Barcelona, sobre todo, ha pasado gente con millones de dólares. Barcelona ha sido idolatría y anarquía. Desorden. El desorden institucional que genera que Barcelona hoy tenga un déficit que supera los 50 millones de dólares. ¿Cómo sigue contratando jugadores, tapando huecos y destapando otros? Bueno, uno no sabe. Pero Independiente tiene una economía ordenada, se ha proyectado bien como institución, en lo estructural como club, en lo infraestructural con sus instalaciones, tiene un precioso estadio, por el momento pequeñito. Pero el Independiente se va metiendo en el corazón de la gente. Porque lo que alimenta la idolatría de un club, la preferencia frente a una hinchada, son los resultados. Nadie se siente seducido por lo feo, por lo malo, por los malos resultados. Nos sentimos seducidos todos por el buen juego de Independiente, por los buenos resultados. Hoy pierde con Sevilla, pero perdiendo gana porque tuvo presencia en un partido intercontinental de esa importancia. Y perdió en penales, no es que fue Exacto. a que le humillen, que le goleen. Claro. Pero tuviste un primer tiempo en el que Independiente mostró que es independiente. Entonces, Campeón en este de la momento, Sudamericana. campeón de la Sudamericana, en este momento hablamos de un club que nos hace quedar bien. Que nos hace quedar bien. Independiente va a la cancha de Boca, Independiente va a Brasil y se para como en Sangolquí o se para como en el estadio Banco Pacífico. Entonces, ahí es cuando vemos jugar a la selección ecuatoriana bien y cuando vemos jugar a Independiente bien, ¿verdad? Que nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos. Totalmente. Claro. Y yo creo que también eso es un cambio que genera Independiente desde sus bases en la mente del jugador ecuatoriano. Claro. Porque antes, como usted decía, se achicaba el jugador. Ahora es como que quieren ir más allá. Quieren conseguir cada vez más, como es el caso de Moisés Caicedo, que ahora es una de las estrellas máximas del fútbol ecuatoriano. Él quiere salir de su equipo, el Brighton, y quiere seguir Mejorando. superándose, yendo a equipos mejores, que yo creo que también está para... Exacto. Por ejemplo, en mi caso, yo le veo a Moisés muy sólido en el medio campo de la selección ecuatoriana y sobre todo yo le pondría la ficha que él podría estar en un equipo mejor que el Brighton. Se me viene a la cabeza tal vez un Arsenal. Podría estar luchando en ese caso. Es el biotipo de los jugadores ecuatorianos. Moisés Caicedo no es un grandote, pero tiene una plasticidad envidiable. Y si tú combinas eso, la técnica, con el criterio para jugar al fútbol, porque el fútbol es para vivos, es una forma de decir, Claro. pero definitivamente el fútbol hay que concebirlo con la mente y realizarlo con los pies, con la cabeza, en fin. Pero yo creo que fundamentalmente, en el caso puntual de Moisés Caicedo, es un chico sumamente capaz y con una condición físico-técnica para el aplauso. Totalmente. Ahora que estamos hablando de los jugadores ecuatorianos, como usted hablaba también de Aguinaga, de Caviedes, usted ha sido un privilegiado, yo creo, porque ha visto a todos los jugadores, a los mejores jugadores ecuatorianos. Yo nazco periodísticamente en el 71. En el 71 arranca el Cuenca. A ver, mi mamá me tiene en el año 57, un Claro. 15 de octubre del año 57. Entonces, en el año 57 arrancan los campeonatos nacionales. Mi vida periodística en el año 71. En el año 71 arranca el Cuenca.
Claro, y yo tengo además el privilegio de haber estado con Ecuador en Japón en su primer mundial, de haber gritado en el Olímpico la clasificación de Ecuador ante Uruguay para el primer mundial, que fue un hecho histórico. Es decir, lo que tú dices es verdad. Aunque no lo merezca, soy un privilegiado. Y en este caso, ¿cómo fue esa experiencia de estar en el Olímpico Atahualpa y gritar la primera clasificación del Ese mundial? gol de Caviedes, yo El gol de Caviedes. no sé qué hubiera hecho en ese gol. Yo siendo menor, lo grito ahora que no es en vivo. Me imagino que en ese entonces debió haber sido una locura. Ojo, y ahí viene una crítica. Hay un término nuevo que se han inventado por ahí, que es perio hinchas. Perio hinchas, cuando se entiende que se quiere criticar cuando uno, por los afectos, deja en segundo plano la objetividad. ¿No es verdad? Pero, a ver, ¿cómo dejas tú en segundo plano los afectos cuando está jugando Ecuador? Exacto. Obviamente. ¿Cómo tú querías que gane el Sevilla hoy o que gane el Independiente? No, El Independiente. Y si estás con un micrófono al frente y vas a transmitir el partido o te vas con la selección a un mundial o vas, por ejemplo, a un partido Ecuador-Perú en el Estadio Nacional, en el Estadio Universitario, vas a transmitir el partido, ¿con quién estás? Si tú vienes de Ecuador, estás con Ecuador. Y cuando Perú hace el gol, los peruanos se ponen de pie. Y eso no es ser un perio hincha, es simplemente dar rienda suelta a afectos que como seres humanos es natural que los tengamos. Claro, totalmente. A lo que quería ir con este tema de aprovechando que usted ha visto a los mejores ecuatorianos, a ver si podemos dar los tres un top 5 tal vez de los mejores jugadores ecuatorianos, porque tal vez nosotros no hemos visto a todos como usted. Bueno, exacto. vamos. No, pero vale. De pronto son más agudos en observación. ¿Quién dijo que yo tengo la última palabra? Jamás. Claro. Jamás. Bueno, yo, Todo si esto, quieres, empiezo. Realmente esto es de opiniones. Claro, Realmente el es de público gustos. tendrá otro top 5, Pero otro por top supuesto, 3. y hay que respetar. Ah, Exacto, totalmente. Es de gustos, En total. este caso, si quieres, empieza tú. A ver, yo obviamente de lo que he visto, también voy a meter un poco de lo que he hablado, tal Dale, vez dale. con mi pa, a veces también. Claro. De lo que, de top 5, tal vez pondría en este caso a Caviedes, top 5. Tal vez número 4 pondría ahí a... podría entrar Moisés, creo. Top 3 pondría yo a Antonio Valencia. No, 3 pondría a Alex Aguinaga. 2 pondría a Antonio Valencia y 1 tal vez por lo que he escuchado, no he visto, a Alberto Spencer. Ya, muy bien. ¿Vas vos? A ver, en mi caso, yo creo que... claro que Alberto Spencer ha sido un futbolista antiguo. No lo realmente. viste tú. No lo Claro, vi, obviamente no lo vi. Ujú. En este caso igual lo voy a poner como top número 1 Alberto Spencer. 2, Antonio Valencia. 3, en mi caso me parece un gran futbolista, Caviedes. 4, en mi caso le voy a poner a ¿cómo se llama? Inaga, tal vez. No, Aguinaga en quinto lugar. ¿Quinto lugar? Pero en cuarto lugar... Estás dudando. Es que en hay cuarto muchos. lugar hay muchos. demasiados, exacto. Sí. Por eso es que me parece... Y me cogiste en frío el Claro, top. pero no importa. Pero Dale, con en los que cuarto faltan. lugar- Haciendo memoria ahí. Yo creo que el delantero de la selección, no me acuerdo el nombre, en el 2002... Tim Delgado. Tim Delgado. Tim Delgado. Entonces en mi top, y para darles un resumen, número 1 Alberto Spencer, número 2 Antonio Valencia, número 3 Caviedes, número 4 el Team Delgado y quinto Aguinaga. Ese sería mi Ese top. Ahora vamos. Ahora vamos. Yo con no me atrevería Leo. a hacer tanto un top 5, honestamente, porque temo ser injusto Exacto. con los jugadores que con otro sistema de juego, con otra preparación física, en otro momento histórico del fútbol, tenían otra técnica, tácticamente había más facilidades, físicamente no había la condición atlética que hay hoy, entonces por ahí hay un temor clarísimo a ser injusto. Claro. Entonces, yo diría, a ver, el mejor jugador, e incluso aquí no
cabe ser rotundo, tajante. Era muy lindo levantarme los domingos, encender la tele y, hinchado el pecho de orgullo, ver a Antonio Valencia correr por la banda derecha con la camiseta del Manchester. Con el 7 del Manchester. Bueno, para mí realmente era un domingo de privilegio ver en un club inglés, en ese momento el Manchester era el number one en el mundo. Exacto. En el mundo, y ver a Antonio Valencia descolgándose por la derecha, ese gol que puso cuando cruzó el balón al segundo palo. ¿Recuerdas ese Claro. precioso gol? Bueno, para mí lo de Valencia es enorme, porque ser titular tantos años, estar con Sir Alex Ferguson, con grandes técnicos, Final con de el la propio Champions. Mourinho, Final. jugar la final de la Champions, bueno, para mí, en llegada, nadie lo supera. ¿A dónde llegó Antonio Valencia? Nadie lo supera. Ahora, yo a Alberto Spencer casi no le vi. He visto videos no muy bien definidos sobre los goles con la selección ecuatoriana. Nunca lo vi en el Everest, lo vi poco en Peñarol, muy poco. Y habían otros jugadores a los que yo sí vi, por ejemplo, Jorge Bolaños y Polo Carrera, que eran fantásticos, de una técnica extraordinaria. Pero en una época que incluso ya comparada con la de Aguinaga y de Caviedes, no había tanta exigencia física. Exacto. En cambio, ya estamos hablando hoy no solamente de jugadores de un gran talento con la pelota en los pies y concibiendo el fútbol, sino que son atletas, Exacto. verdaderos atletas. Juegan 120 minutos y son capaces de llegar con fuelle para patear los penales. A mí me parece eso casi inhumano, increíble. Por eso es que hasta ahora los jugadores juegan hasta, se ha visto, 40, 45 años. Claro. Esto antes no se daba. Tal vez el tema de lo de Spencer con Valencia, que siempre hay ese debate de Sí, quién sería mejor y todo, pasa por eso, por las épocas, yo creo, ¿cómo por, no? por la preparación, y porque en esa época también la selección ecuatoriana o el futbolista ecuatoriano no tenía tampoco esa visión del mundo, no tenía esa propaganda, por decirlo así, que tiene ahora. Claro. Porque se dijo incluso que la selección uruguaya pidió a Spencer para Claro, jugar el Mundial. Claro, Spencer jugó un partido con la camiseta uruguaya, fue en Wembley cuando era la época dorada de Peñarol, se cansó de ganar títulos, el Peñarol de Abadie, de Rocha, bueno, un equipazo, pues allí le pidieron los uruguayos a Alberto Spencer. Les puedo contar una anécdota. Sí, Claro, sí, seguro. Bueno, claro. yo voy a la Copa América en el año 95 a Uruguay, con la selección, a ver a nuestra selección, a ver a la Colombia de Asprilla, de Valderrama, en fin. Y la verdad es que fui con las cámaras de Telerama. Era el segundo año en Telerama, puesto la camiseta del canal. A ver, vamos a entrevistar a Alberto Spencer, que vivía en Montevideo. Vamos a la avenida 18 de Julio. 7º piso o 9º piso, Alberto Spencer. Nos recibe y nos atiende, le hacemos una linda nota y al finalizar dice, chicos, al camarógrafo, que era el señor Quilambaqui y a quien habla, les invito a una reunión en el sindicato de choferes aquí cerquita de Montevideo. Son 45 años, hoy la Copa es en julio por lo general, y se conmemoraban 45 años del Maracanazo. Ustedes tienen presente el Maracanazo, Sí, ¿no? sí, sí. Ya, en el Mundial de 1950. Y nos invita. Fuimos, asado, ellos jugaban aquí como nosotros el 40 al truco, y hicimos todos los reportajes que quisimos. Obdulio Varela, Shafino, Roque Máspoli. Es decir, era como un sueño hecho realidad. Estuvimos frente a los héroes del 50, que habían puesto de pie a ese pequeño país en el que el fútbol es un sentimiento como es Uruguay. Y eso no fue, insisto, porque nosotros lo merecíamos. Nos tocó en suerte. Dios quiso que Alberto Spencer ese día tenga la invitación, que tenga la generosidad de compartirnos y que no nos rechacen los anfitriones cuando estuvimos compartiendo con ellos, lo cual fue un hecho, una de las anécdotas
más gratas que mi carrera deportiva me ha dado. Qué importante esta anécdota porque conocer a esos futbolistas que dieron el maracanazo, de verdad debió haber sido un lujo. En ese tiempo debió haber sido una barbaridad. Y hoy en día... como tenerle a Messi hoy en día. Exacto, como tener así un futbolista clase Te invitan mundial. a una reunión aquí a la vuelta y está Messi. Claro. Sí, Y en es la una misma locura. reunión está Suárez. Y está Cristiano asando y está, carnes ahí. y está Neymar. Iniesta y está Xavi. y están todas las figuras. Solamente imagínate que te inviten a tomar cafecito con las glorias del Barcelona, Claro, de ¿no? España, de ese equipo de ese equipo sextete. de Guardiola. Guardiola. Claro, De ese sextete. equipo que realmente, por ejemplo, como equipo, como funcionamiento sincronizado del fútbol, yo no vi nunca una selección que juegue como jugaba el Barça. Exacto. El juego del Barça fue, para mí, lo máximo. Máximo. En su eso- mejor momento. En ese caso, por eso Sí, soy señor. del Barcelona. Sí, señor. España. Nunca vi una selección o un club, ni siquiera la Argentina del 86 o el Brasil del 70 de Pelé en su plenitud, no jugaban como jugaba el Barça. El Barça era un concierto de fútbol. Claro. Sí, claro. Sí. Bueno, en ese tema también yo un poco, a veces discutimos porque es como que esa es la única forma que, según el Barcelona, se puede jugar al fútbol. Siempre discuto yo de que hay más formas de jugar al fútbol. Obviamente esa forma es la más bella y todo, pero... Tiki-taka. Pero yo creo que el fútbol es, como usted decía antes, es de resultados. Ujú. Entonces hay cierto punto que ese jugar bien o tocar o hacer 500 pases o 600 pases como hizo Ujú. España en este último mundial, Sí, quedó afuera. claro. Hay veces que no te da tampoco Claro, el juego. claro, porque no se rompen líneas. Porque la diferencia entre la España del último mundial y el Barça al que nos referimos es justamente el talento de los jugadores. El talento de los jugadores de España, con todo respeto, estaba muy lejos del talento de Iniesta, de Messi en su mejor momento y compañía, que hicieron del Barcelona una orquesta de fútbol. Y yo creo que ese también es el problema del Barça actual, que por eso yo creo que no le está yendo tan bien últimamente, que con los jugadores que tiene, piensa que sigue con Messi, con No, Iniesta, piensa que y ya tiene- no son los No, mismos, porque y tratan de tú- jugar igual. Tú estás con la pelota de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, que se muestra el 10, avanzas 4 o 5 metros, retrocedes 10, no rompes líneas. Eso es. ¿Y cuándo rompes líneas? Cuando hay talento. Cuando toma la pelota Messi finalmente con perfil invertido, se va corriendo al centro, va sacando a uno, a otro, tiene una luz y la mete al ángulo. Eso es talento. Exacto. Ah, eso le En falta. en ese caso, por ejemplo, yo me hice del Barcelona de España por esa época, Ujú. por la época del 2008, 2009, en el que el Barcelona era el mejor equipo del mundo y lo demostraba y le metía 6 al Real Madrid, iba a cualquier estadio y demostraba un juego impresionante, sobre todo los fines de semana en la liga doméstica, en el ámbito de que iban al estadio del Rayo Vallecano y igual era goleadas, Ujú. era un juego súper especial el que tenía el Barça por varios años, pero en este caso tú decías que piensa el Barcelona que tiene todavía a Messi. Yo creo que tal vez es así por un lado, por una parte, pero no podríamos comparar lo que hace, por ejemplo, Ansu Fati Ujú. con lo que hizo Messi. Entonces, en ese caso, Claro. no hay comparación. Ojalá volvieran a ser Messi para que tengamos un futbolista de ese calibre en el Barça. Pero sobre todo este momento el Barça se tiene que recuperar poco a poco, ir viendo. Antes tenía, por ejemplo, laterales como Dani Alves, que para mi gusto era el mejor lateral del mundo por varios años. Me atrevería a decir que de la historia, pero es el jugador con más títulos sobre todo. Y en este caso me parece que el Barcelona de esa época no se va a repetir, pero sí puede volver. Lo que pasa es que cuando un grande como Messi, hablemos las cosas claras, Messi llegó a la cúspide y hoy ya no es el Messi de antes.
Claro. Ya no es, no puede ser, los años han pasado, los años nos pasan a todos. Un día, ahora me ven a mí viejito, un día ustedes van a dejar de tener los 10 y cuántos años, o 20 y cuántos años, y también pues van a ser viejitos. El tema es que, a ver, se fue Maradona y apareció Messi. Se fue Maradona y apareció Messi. En nuestro país ha pasado la selección de Aguinaga y llega la selección actual. Y llega la selección actual. Hay renovación, hay genios. Cuando un genio está en declive, uno se entristece. El genio no es eterno, quisiéramos que lo sea, pero póngale la firma que aparecerá otro genio por allí. Hoy, por ejemplo, aparece Kendry Páez. Yo todavía no lo pongo en el nivel de las grandes estrellas del fútbol ecuatoriano, no lo pongo, pero su proyección es esa, y hay otros jugadores en la selección sub-20, en la sub-17, que tienen una excelente proyección, y eso marca la renovación, y con talentos diferentes, porque como Messi ninguno, como Spencer ninguno, como Valencia ninguno, habrá jugadores mejores o peores, pero ellos han dejado una huella personal. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, ya hablando, siempre hay ese debate, ¿no? De qué es más, porque también tenemos el Real Madrid, que marcó una época ganando 3 Champions League seguidas. Entonces siempre está ese debate, si qué fue más, si ese sextete del Barça, tal vez por juego, yo creo que sí fue mejor ese Barça, pero a nivel de títulos, yo creo que conseguir 3 Champions League seguidas es algo histórico, no sé cómo le gusta. Sí, indudable, indudable. Lo del Barça es una historia única, a nivel sudamericano, lo que va consiguiendo para nuestro país, felizmente Independiente del Valle. Independiente del Valle es un club que realmente está dejando una huella profunda, que ojalá la sigan otros clubes. Bueno, y esa es la historia del fútbol. Es un deporte del que se puede hablar tanto, nos podemos saltar de un tema a otro sin apartarnos de su esencia, y esa es la belleza del fútbol, un deporte que realmente atrae a tanta gente, ¿no? Sí, y también ya como puedo ver nuestro programa es Rincón Deportivo, porque no nos queremos centrar tampoco que todo sea fútbol. También nos gusta hablar a veces de algunos otros deportes. No sé usted, después del fútbol, ¿qué deporte es el que más sigue? Tal vez, ¿cuál le gusta más? Bueno, cuando yo era jovencito seguí el básquet. Yo seguí a las figuras del básquetbol azuayo, por ejemplo, y nombro a una que llegó a jugar incluso con los grandes del país. Me refiero al Gato Ortega, a Raúl Ortega. Después hay para admirar a dónde llegó Jefferson Pérez, a dónde están llegando nuestras pesistas, a dónde están llegando nuestros atletas, a dónde ha llegado Carapaz. En definitiva, son razones de orgullo de nuestro deporte, y es importante que la gente ahora, por ejemplo, estamos observando la aparición de Alcaraz en el tenis, ¿no? Por ir a nivel internacional, con 20 años, cuando cuando se iba Federer, pensó que ya se acababa el tenis, y no es así. Por eso digo que la renovación nos ofrece la posibilidad de ver a figuras, no solamente en el fútbol, sino en distintas disciplinas, que nos van a seguir dando espectáculo y van a volverse realmente inmortales, van a dejar una huella imborrable. Exacto, y sobre todo justo tenemos un TikTok que grabamos hace varios episodios de atrás, en el que hablábamos sobre que al fútbol le dan una importancia muy grande dentro del país, porque es el deporte que más gente lo ve, pero también se debería dar una importancia al ciclismo, a la halterofilia. Yo tengo también una compañera, amiga, que es ciclista, la cual me comentaba que realmente ella busca salir del país porque la condición que le dan dentro del país en el ciclismo no es tan buena. ¿Usted qué tal? ¿Usted le ve a los otros deportes como que un poco ocultos, o un poco como que... No se le da tanto exacto, apoyo. No se le da tanto apoyo, a diferencia del fútbol? Mira, el fútbol se le atiende tanto al fútbol porque sin duda es el rey de los deportes. Es decir, tú, por ejemplo,
anuncias en los Juegos, anuncias una jornada de marcha o de atletismo o de triatlón y no hay tanto público en una final de esas disciplinas deportivas, con todo el respeto, como lo hay en una final de fútbol, Copa Libertadores, torneo mundial, en donde falta estadio. Pero lo que falta acá en Ecuador es mayor apoyo. Desgraciadamente, la corrupción también ha llegado a las esferas de los entes que conducen el deporte nacional y amén de la corrupción incluso en cuanto a apoyo de los gobiernos, ¿no? Yo creo que han pasado deportistas que pudieron haber llegado mucho más lejos teniendo mayor apoyo. Este es un país con tantos problemas socioeconómicos, de moralidad, de corrupción, que desgraciadamente el deporte amateur me refiero, cada vez está más desatendido. Y eso marca un contraste con el talento que tienen figuras que van apareciendo, como los que acabamos de nombrar, y otros jovencitos, jovencitas que en realidad merecen mayor apoyo. Claro, y lo que decíamos también, por ejemplo, los deportes, a mí personalmente me gusta la UFC, deportes de combate, la historia, por ejemplo, de ahora que está en su máximo ¿Te esplendor. gustan los puñetes? Sí, ¿Qué tal puñete? Oiga, no le he visto nunca. No nos hemos dado. Nunca nos hemos dado de Claro. puñetes, pero... Pero le gustan los puñetes. Pero le gustan los puñetes, a mí también sí me gustan. A mí me gusta más dar que ver. Pero te digo honestamente, a mí me parece que ya tiene un lado cruel también, ¿no? Porque se ve cómo los masacran. Claro. Y quizá en la época de Mohamed Ali, por ejemplo, era diferente porque calzabas los guantes y pues había una reglamentación específica que había que respetar. Claro, Y, antes claro, más era el boxeo. Claro, como el tal. boxeo. Ahora es ya Claro. artes marciales todas. Cómo saltaba Mohamed Ali, los golpes que ponía, la contundencia de Bonavena o de Joe Frazier, por ejemplo, hablando de boxeo. Pero hoy pues se enfrentan prácticamente a puñete limpio, con patadas incluidas, Claro. y se masacran. Entonces uno se pregunta, dice, bueno, verdad, hay técnica, hay valentía que hay que resaltar, pero ¿hasta qué punto es eso un deporte? Tú a un hijo tuyo le hicieras que se haga luchador así y que salte al ring a ganarse el pan de esa manera. Yo realmente le... ¿No te pondrías nervioso? No, completamente, obvio. Claro. Obvio que me pondría nervioso. En este caso, yo, si llegaría a tener un hijo, en este caso... le metería a una academia de UFC para defensa personal. Correcto. Más que para un deporte en el que se dedique y se gane el pan de cada día Claro. en ese deporte. Pero eso no le quita méritos a Obvio, lo que está total. haciendo, por ejemplo, Chito Vera. No, ¿Cómo será un chico que viene de abajo y que se abre campo en la vida, puñete limpio? Velo desde ese ángulo también y vamos a encontrar que hay un mérito. Claro, totalmente, es un mérito Claro, hay súper una grande preparación para también. Chito, una preparación impresionante. Yo diría que es la preparación que tienen es muy difícil, más que tal vez que el fútbol, el ámbito en esto del corte de peso es Ujú. súper complicado. Recuperarse de las Recuperarse lesiones. de los golpes que te dan y de los que de todo, sobre todo en el ámbito de la UFC. En este caso, y volviendo a la pregunta que usted nos decía, Ujú. en este caso yo a mi hijo le pusiera en una academia para que aprenda a defenderse, más que como un deporte en el que quisiera que esté. Bueno, estos deportes, yo tengo medio De contacto, ¿no? Sí, de contacto. Yo tengo medio una historia de cerca de un familiar que llegó ya a ámbitos ya de nivel ya Alto. exigente, Ajá. pero bueno, le fue mal, como se diría, le sacaron el aire y ya dejó hasta ahí nomás. Pero estos deportes se basan en el autocontrol, no es que una persona que entrene esto va a ir pegando a todo el mundo. Claro. Obviamente hay sus excepciones, cada persona tiene una mente diferente, pero lo básico de estos deportes es la disciplina, te enseñan una filosofía de vida distinta, ser más centrado, disciplinado
no tanto Es decir, inteligencia emocional. Exactamente, inteligencia emocional, no reaccionar de una a la patada, como se diría. Entonces yo creo que también, ¿no?, es un punto de a veces la gente, como usted decía, le ve así como darse de puñetes, Claro. pero realmente hay que ver la preparación que tienen Pero estos por supuesto, deportistas. es un mérito, o sea, cuánto sacrificio les cuesta ponerse bien físicamente, pues cuánto les cuesta evolucionar técnicamente, cuánto invierten en toda la logística para prepararse bien. Allí hay un mérito que no se puede desconocer. Después vienen las preferencias y evidentemente yo prefiero deportes en los que no haya tanta agresividad y en donde realmente no haya gente que incluso ponga en riesgo su vida. Claro, Exacto. son gustos como todo. Claro. En este caso, Ujú. lo que hace Chito, Marlon, ahora que vimos a Carlos Vera también en el Ultimate Fighter, Ujú. por ejemplo, Marlon Chito Vera como que dio entrada o mostró al mundo que en Ecuador este deporte es interesante, pero en este caso por gustos, por preferencias, tal vez este deporte sea muy agresivo para algunos y no para otros. En mi caso, yo le vería un tanto como vos, un poco de mucha disciplina para estar siempre ahí. Igual que en cualquier deporte se necesita mucha disciplina para salir adelante y en cualquier cosa en la vida, sobre todo. Pero en este caso, la UFC, yo ver, tal vez practicar, porque también sí he practicado algunos meses, no sé, en vacaciones de niño, tal Si vez. te has dado, eh, ¿sabes? Ahí ya son anécdotas Personales. en el colegio. Pero en este caso, yo creo que el UFC es un deporte súper chévere y hay que darle también Claro, una visión. una importancia. Tiene una importancia el hecho de que no sea, por ejemplo, mi deporte preferido, no quita que haya gente para la cual sí lo sea. Sí, Y obviamente. eso hay que respetar. Cuestión de gustos. Y hablando ya de tantas personajes que hemos hablado a lo largo de esta conversación, supongo que usted ha hablado, me imagino, a lo largo de su carrera con varias personalidades importantes. Entonces queríamos saber cuál ha sido tal vez la persona que más le ha impactado hacerle una entrevista, conversar con él, o le sorprendió más. O esa anécdota, la más chévere. Tal vez esa que nos dijo de esa De invitación Alberto. del cafecito. O cualquier otra. Tal vez. Bueno, en México 86 pude entrevistarle a Pelé. No, perdón, en México 86 pude conversar con Víctor Hugo Morales en Cuenca, en la Copa del 93, estoy haciendo Copa memoria, América. allí pude entrevistarlo a Pelé, en la Copa Copa América del América. 93, exactamente, pero yo a Pelé lo había visto como periodista en el Mundial del 86, y allí fue cuando pude charlar ya no con la figura del fútbol, sino con el periodista de la cadena O Globo, que fue a hacer una cobertura, bueno, pues personajes del fútbol. Hoy en día, en cambio, ya para hablar dentro de la globalización del fútbol, se necesita dominar incluso el inglés. Claro. El inglés, para tratar de tener un diálogo fluido. Caso contrario, es imposible. Pero para mí, por ejemplo, en el Mundial 86 fue tan grato vivir ese mundial, ver cómo Sudamérica se ponía en lo más alto del podio con esa selección de Diego Maradona, que fue una selección maravillosa. Y el mundial de fútbol que vivimos, que lo transmitimos, y había una sola cadena de radio y televisión. Telegrama todavía no había. Claro. Año 86 fue una sola cadena de radio y televisión. Y era la única señal que se proyectaba desde los estadios y desde el Centro Internacional de Radio, se proyectaba para todo el país. Entonces, era una transmisión que tenía que escuchar, le guste o no, pues el alto ejecutivo y el zapatero de la esquina, ¿no? Claro, Entonces exacto. se podría decir que Pelé fue el que más le sorprendió hablar con él. El Claro, personaje hablar con más Pelé, conocido, digamos. hablar con Pelé, pero han habido personajes de los que uno realmente aprende tanto, porque es gente que te lleva a pensar, ¿no? Me desfilan por la mente una serie de personajes que me dejaron incluso enseñanzas, me dejaron cada frase, cada conclusión.
que han sido realmente personas que han dejado un ejemplo de vida. Exacto. Y justamente hablando de Pelé, que la otra vez subimos un video ahí que estuvo medio polémico porque la gente comentaba ahí, para usted Pelé es el mejor futbolista de la historia que usted ha visto. Pudo ver. O Messi cree que es más que Pelé, O cualquier otro. o cualquier otro. Bueno, a mí me gustó mucho Maradona. A mí me gustó mucho Maradona. Incluso, a ver, yo veo a Messi hoy y después de haber visto tanto Maradona, a mí me gusta más el estilo de Maradona. Maradona es más estilista que Messi. Es decir, desde el punto de vista del espectáculo, desde sus cascaritas hasta sus tacos, la forma, La personalidad esa de personalidad Maradona. que tenía Diego Maradona, con un perfil más alto, distinto al de Messi. Messi es un ejemplo de sencillez, pero es un canto a la clase. Es un canto a ver, Messi hace de manera más fácil lo que Maradona hacía, es decir, es más práctico. Maradona era más elegante, tenía más garbo para jugar al fútbol, ¿no? Entonces, yo creo, lo he visto a Pelé, he visto algunos videos de Alfredo Di Stéfano, pues vi el Mundial del 74 con un jugador maravilloso que era Johan Cruyff. Johan Cruyff fue un jugador extraordinario y veo a los jugadores actuales, veo a Messi, pero yo creo que el primer lugar no me decidiría. Está Pelé, está Diego Maradona, hoy está Leo Messi, son jugadores irrepetibles. Pero ir tajantemente a ganar un pleito diciendo este es el mejor, Claro. y para mí yo no me animo, simplemente celebro haber aplaudido a jugadores de ese nivel. Claro, es lo que decíamos, también es Sí. cuestión de opiniones, justo Ujú. los jugadores que usted mencionaba estaban en nuestro... En Porque, nuestro top. porque Claro. a la gente le gusta ese Claro. de dar el top, Claro. de quién es mejor, Exacto. quién Es más polémico. Ajá, le gusta a la gente lo polémico. Exactamente. Y entonces ahí, bueno, yo decía que a mí me parecía mejor Pelé por lo de los mundiales, 3 mundiales. Claro, Eh, Pelé ganó 3 mundiales. Claro. Y desgraciadamente, bueno, no quisiera llegar al plano personal, pero la calidad humana de Pelé y de Messi, indudablemente mucho más generosas, sus personalidades, su forma de ser, su respeto digamos, a tantos valores, que desgraciadamente Diego Maradona, todos sabemos qué pasó con él. Claro. Pero futbolísticamente Diego Maradona, verlo en la cancha en su plenitud, inolvidable, un espectáculo. Mundial del 86, realmente un malabarista, un genio. Exacto. Yo en este caso de esta polémica del top y todo esto, yo le ponía más a Messi por lo que he visto, porque Claro. realmente a Pelé nunca lo vi, a Maradona tampoco lo vi, Ujú. por eso yo lo ponía por encima de Pelé y de Maradona a Messi. Muy bien, Y en está este bien. caso, como nos contaba que entrevistó a Pelé, Ujú. ¿cómo era él como persona? O sea, ¿realmente era una persona muy sencilla o un poco arrogante? ¿Cómo es Pelé? No, arrogancia no, Pelé no, Pelé no. Maradona era un poquito arrogante o bastante, pero dicen sus amigos que a su vez era un alma de Dios. Con los amigos habrá sido, pero no era tan fácil hacerle una nota a Maradona. Ajá. Eran otros tiempos y Pelé era muy amable. Él es un chico que llegó desde abajo, pues cuando Brasil fracasa en el Maracanazo, justamente, allí le ve llorar a su padre, le ve sufrir a su familia, ve sufrir a su pueblo, y él lo reivindica en el Mundial del 58, el Mundial del 62, y se lleva la Copa Jules Rimet definitivamente en el Mundial del 70. Entonces, realmente, él conoció la miseria siendo un lustrabotas, y pues fue evolucionando, aprovechó su gran talento y nunca perdió la sencillez. Yo tengo esa imagen de Pelé, de ser un hombre amable, respetuoso, pues un hombre fácil, descomplicado. Esa es la Descomplicado, palabra. sí. Y bueno, entonces quedaría, como le digo, a la gente le gusta, quedaría con su mejor jugador, Maradona, el que más le gustó. ¿Qué más Claro, gustó? técnicamente Diego Maradona. Técnicamente Diego Maradona.
Por lo que ha ganado Messi, no hay discusión. Por los mundiales de fútbol, la producción de Pelé no tiene par. Entonces, finalmente, técnicamente, si hay algún jugador del que me gusta revisar todo el tiempo las jugadas y no me canso de ver sus golazos, Diego Maradona. Bueno, quedaría Messi, creo que- Maradona, Cristiano, digo Pelé. Cristiano. Claro. Pero está bien si quieres, Cristiano. No, yo aquí, bueno, el tema ya sería analizar toda la carrera. En este caso, yo personalmente le quería preguntar, y vine justo con esta pregunta desde ayer, ¿cuál ha sido el estadio en el que la hinchada se ha mostrado como que la más fiel? Así puede ser dentro de Ecuador o fuera, pero ¿cuál ha sido el estadio en el que usted dice, qué bestia, qué estadio tan increíble? Bueno, la Bombonera. Es verdad que tiembla. La Bombonera Dicen que tiembla. Un colega ambateño, Guido Montalvo, cuando se gritaba un gol de Boca, él salió a la carrera porque creía que, como Ambato, hubo un terremoto. No, claro, Claro. claro. Estaba. Vibra el cemento, es una cancha que tiembla y el público está sobre la cancha prácticamente. Y los estadios argentinos, ahí se siente la feligresía, el amor por el fútbol. Los argentinos tienen como parte muy arraigada de su cultura el amor por el fútbol. Claro. Entonces, bueno, pues, cómo se vive el fútbol en Argentina es algo fantástico. Exacto, y lo vimos en el Mundial de Qatar, la final que fue contra Francia, Ujú. todo el estadio era realmente de Argentina. En este caso, La gente vende cosas de su casa, de la vida, para ir al exacto, mundial. Claro. vende su Su auto, cocina, para- su lavadora, para- para ir al para mundial. ir Pero al Mundial. ahora mismo acaba de ganar Argentina el título de campeón y la gente en Argentina está padeciendo una situación cada vez peor en el ámbito económico, en el ámbito social. Hay gente que no tiene para llegar a fin de mes, que no tiene, no hablemos de fin de mes, para llevar el pan a la mesa de sus hijos. Y el pan de su alma fue el fútbol. Y el título de campeón lo sacó de la tristeza y unió al país. Fue extraordinario. Eso refleja el espíritu futbolístico, sobre todo, que tiene el pueblo argentino. Pueblo Sí, argentino. Exacto. sí. Y bueno, ya para... Y aquí nuestro Juanquita, pues. Claro, Nuestro exacto. Juanquita en sus buenas épocas, cuando se llenaba el estadio, cuando cuando fue campeón o cuando llegó a las Copas Libertadores de América y nosotros estuvimos allí y vimos cómo la gente lloraba, ¿no? Y a nosotros también se nos quebró la voz porque el Cuenca ha sido una pasión y así se lo vivió. Ahora está un poquito venido a menos, ya no va tanta gente al estadio, pero habían épocas en que con 150,000 habitantes, 200,000 habitantes Cuenca, la gente llenaba el estadio. Entonces, esa es una afición Con especial. capacidad. Así que hay que destacar al Al Cuenquita. mención, sí, Porque especial, sí. para mí me parece que Cuenca y el Deportivo Cuenca tiene la afición más fiel del país, Claro. para mi perspectiva. Claro, así. puede que no sea la más grande, pero... No, la sí. más Bien grande. dicho, la más grande es la del Más grande es Barcelona. la de Barcelona. La Barcelona es Claro. la única que yo he visto Claro. que a donde vayas hay Claro. una Hay bandera una de Barcelona, Claro. Barcelona. Pero fidelidad. Porque asimismo el hincha de Barcelona se va contra los técnicos, contra los jugadores, es muy exitista. La gente en Cuenca también lo es, pero el cuencano ha mostrado fidelidad para con su equipo. Ojalá vuelva la gente al estadio, porque en sus mejores momentos era una afición que generó reconocimiento. La hinchada del Cuenca era elogiada en otras partes del país, e incluso a nivel internacional. Claro, y recuerdo ese partido también que vos recordabas en el otro episodio contra Boca. Queremos saber Copa Libertadores. cómo fue ese partido, porque fue uno de los hitos para Cuenca, por no decir el más importante, uno de los más importantes. ¿Cómo vio usted la ciudad ese día? ¿Cómo lo vivió usted ese partido? Ese día y también añadiéndole un poco cuando ganó el campeonato nacional también. ¿Cómo fue ese día en Cuenca? Bueno, son momentos imborrables. Yo creo que hablaban del triunfo ante Boca primero, ¿no? Ajá. Bueno, ganarle a Boca realmente para el Cuenca fue algo fantástico,
1-0 de local, pero a Boca, y en un torneo oficial. Y cuando ganó el título, qué pena que ganó luego con otro resultado, porque yo hubiese querido que esa mañana en Quito, con el Aucas, el Cuenca se hubiese erigido campeón, pero dependía de otro resultado. Hubiese sido mucho más emocionante ver cómo se definía el título en la cancha. Claro. Exacto. ¿Me entienden? Sí, sí. En la cancha. Pero que llegue a ser campeón, ese equipo que se armó, no es el equipo más caro de la historia del Cuenca. No es el equipo más caro. Pero, pues, llegó al título de la mano del Turcuazá. Y bueno, yo creo que con esto ya, bueno, nos faltaría el tiempo para Claro, seguir para seguir hablando. Y además se me acabó el vaso de agua. También el agua, nos falta el agua Me también. han dado un vaso muy pequeño. Pero Ya para la próxima traemos una Claro. botella grande. nos Claro, quedamos y- de largo. Claro, y mezcladito, con horchata. Ah, Horchata, la horchata. perfecto. Ahora que Ya sabemos. este fin de ya fue medio. Claro. Ahora sí vamos con horchata, ¿no? Porque este fin Claro. de semana ya estamos un poco cansados, pero como digo, nos faltaría el tiempo para hablar de muchas más Lindo cosas, hablar con anécdotas. ustedes. Lindo hablar con Muchas ustedes. gracias. Nos hemos- Lindo, dan sus opiniones, son dos chicos capaces, vibran con esto. No, Y tal yo vez. les agradezco. No, Muchas gracias. agradeciéndole gracias a a usted siempre y tal vez un mensaje que quiera dejar a los jóvenes como nosotros que nos gusta este mundo El periodismo. del deporte, de la comunicación, tal vez. Darles un mensaje. Si sienten la profesión, si realmente identifican ese don, porque todos los seres humanos tenemos dones, y cuando, como decía, los dones los transformamos con preparación en profesión, vamos adelante y tengan la seguridad de que realmente el que trabaja en lo que disfruta, en lo que le gusta, es un desocupado, dicen. No es tanto así porque el periodismo deportivo impone la condición de ser un autodidacta, permanentemente leer mucho, prepararse mucho, estar al día. Ya las circunstancias tecnológicas incluso han cambiado. Hoy hay otro tipo de exigencias. Yo les auguro todo el éxito porque veo sus inquietudes, que van más allá del amor por el deporte, están técnicamente al día y están arrancando muy jovencitos. Ojalá que realmente pues tengan una luz en su camino y que lleguen a coronar sus anhelos. Bueno, Muchas gracias y creo que con esto terminamos el episodio número 14, nuestro primer invitado y de verdad, Leonardo, ha sido un gusto para nosotros tenerlo aquí en el Rincón y nada, sobre todo a todos ustedes decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Spotify, que estamos disponibles con el episodio entero. Y como ya dijimos, próximamente tenemos una nueva invitada y síganos para que se ¿A enteren. quién van a invitar? ¿A quién? No se puede decir todavía, pero tras de cámaras le decimos. Le podríamos decir que es una futbolista Ah, bueno, de Liga fútbol profesional ya. y está en la UCA. Ya, déjalo allí. Lo dejo Déjalo ahí. allí, déjalo ahí. El resto es una sorpresa. Es Es una Exacto. sorpresa. Gracias, muchachos. Entonces, Nada, agradecerle y nos vemos en el Gracias. siguiente. Muchas Adelante. gracias. Y a la juventud, que me disculpe. Yo tengo ya unas ideas un tanto marcadas, pero bueno, yo respeto todas las opiniones. Y gracias por tenerme en cuenta. Gracias. muchas gracias.